oye, ya son las 12, vamos a comenzar. Lo primero, buenos días a todos. Encantado de que os hayáis unido a este webinar. Encantado de que estéis con nosotros. En esta parte vamos a poner un poquito de formación online, aunque nos gustaría que fuese todo lo interactivo posible que pueda ser. Con lo cual, antes de nada, pues comentaros que sentiros libres de cualquier pregunta, comentario, cualquier observación. Ya, si queréis incluso que sea en forma coloquio, no tengáis ningún tipo de pudor ni de reticencia, que nosotros estaríamos encantados de que fuese lo más interactivo posible, ¿vale? Bien, oye, pues estamos aquí hoy para intentar transmitiros cuál es nuestra visión dentro de lo que es el ecosistema de Google, Google Cloud, en este caso GCP, en todo lo que es la parte de modernización de infraestructuras y aplicaciones muy relacionado con lo que es el Cloud Journey de las empresas hoy en día. Es decir, vamos a intentar daros una visión de cómo enfocamos nosotros el Cloud Journey, en este caso hacia la nube de Google, y de alguna manera os vamos a dar también un poco lo que consideramos que son los highlights o la propuesta de valor que en este caso la nube de Google ofrece dentro de su ecosistema, ¿no? Para que podáis un poco tener información y en un momento dado pues poder plantearlo como una opción dentro de vuestra posible modernización de infraestructuras y aplicaciones. Voy a empezar brevemente haciendo una breve presentación de compañía. La intención no es aburriros mucho, simplemente que nos posicionéis como marca y dentro del ecosistema de proveedores y portfolio de servicios. SoftwareOne es una compañía que lleva más de 35 años dentro de lo que es el mercado, dentro del sector TI, inicialmente muy posicionada dentro de lo que es todo lo que es gestión de activos tecnológicos, muy enfocada en licenciamientos de grandes acuerdos de licenciamientos, Enterprise Agreement, OLAS, ELAS, y bueno, muy ligado al mundo Microsoft. Y poco a poco, desde hace más de 10 años, hay un giro y una conversión hacia la parte de servicios, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Es decir, hoy en día SoftwareOne es un proveedor que obviamente no abandona toda la parte de gestión de activos tecnológicos, toda la parte de licenciamientos, la parte de gestión económica, FinOps de esos licenciamientos, pero todo esto lo hemos trasladado, toda esta cultura la hemos trasladado a la parte de servicios y a día de hoy somos partners de los principales fabricantes, vamos a poner los principales hiperscalers, principales proveedores de servicios hiperscalers del mundo, que en este caso estaríamos hablando de Azure, AWS y Google, siempre enfocándolo desde el punto de vista de la gestión de activos con el FinOps como mantra en todo lo que vamos haciendo y bueno, teniendo una pila de servicios que nos permita ser socios tecnológicos de los clientes en todo lo que es su roadmap tecnológico, ¿no? Este giro de la compañía, de lo que es la parte más de activos tecnológicos a servicios, se ha producido por un crecimiento orgánico e inorgánico, ¿no? Al final, es difícil poner un poco toda la adquisición de compañías que ha habido en estos últimos años, pero sí que queremos destacar un pequeño roadmap de estos últimos 4 años, donde vamos a destacar un poquito hoy, por estar dentro del ecosistema de la línea de negocio Google, a Intelligent Partner. Intelligent Partner, para que nos ubiquemos, fue una compañía que nace en el 2009, nace 100% cloud, y se convierte en el primer Premium Partner de Google en España. Bueno, pues Intelligent Partner es comprado por SoftwareOne y se incorpora a la compañía en el año 2020, finales del 2020, y a día de hoy todo lo que es la línea de negocio de Google está de alguna manera bajo el paraguas del know-how de todo el equipo que pasó de Intelligent Partner, más los refuerzos que vamos haciendo dentro de la compañía, ¿no? Con lo cual, simplemente comentaros que dentro de lo que es el webinar de hoy enfocado en Google, hay una trayectoria de más de 10 años dentro de la compañía de know-how y de experiencia y de clientes dentro del ecosistema de Google. Ya se han puesto de trabajo, data analytics, infraestructura, porque tocaba distintas áreas, tocaba todas las verticales de negocio Google, pero bueno, en la parte de infraestructuras y aplicaciones, que es donde vamos hoy, hay más de 10 años de experiencia dentro de la compañía, ¿no? Al final, un poco por dar una pincelada de lo que es el stack tecnológico y de servicios que tenemos dentro de SoftwareOne y que nos ubiquéis, nosotros empezamos dando una capa de servicios, como comentábamos, en las infraestructuras de cliente, muy enlazados con los principales hiperscalers, con la parte cloud que tenemos hoy en día en el mercado, o de los Azure y GCP, pero no olvidamos toda la parte on-premise. Es decir, también sabemos que hay arquitecturas híbridas, que hay temas que van a seguir existiendo. Dentro de lo que es la adquisición de compañías de SoftwareOne, también hay una destacable en el territorio español, que es Comparex, que viene de este mundo, viene de lo que es toda la gestión de parques on-prem, además fue uno de los primeros partners de VMware en España. Y bueno, esta parte, lo que es a nivel de gestión de infraestructuras, ya os digo, tenemos un portfolio de servicios muy enfocado a hiperscalers, pero no abandonamos
la parte del mundo on-prem y somos capaces también de dar soluciones a arquitecturas híbridas. Siempre una capa de FinOps pilotando por arriba todo es algo, como digo, que va en nuestro ADN y creemos que sin ella no es que con FinOps haya garantía de éxito, pero creemos que sin FinOps sí que hay garantía de no éxito, ¿vale? Entonces la vemos imprescindible y más cuando nos vamos ya a los ecosistemas cloud y cuando tenemos un parque tecnológico de assets importante. Además, hoy en día con los marketplaces, aunque me estoy adelantando un poquito, con los marketplaces de los hiperscalers se pueden hacer verdaderas virguerías financieras para poder, de alguna manera, aglutinar activos tecnológicos y hacer ejercicios financieros con bastante beneficio para el cliente, ¿no? Con lo cual, esta parte la tenemos muy controlada, tenemos metodología propia, lo hacemos, como os digo, sobre la parte cloud pública, pero también podemos, sobre la parte privada, hacer arquitecturas híbridas y luego tenemos un siguiente nivel, un stack de aplicaciones, ¿no? Que en esta parte consideramos que cuando nos vamos a analizar un Cloud Journey de cliente no podemos dejar de lado el análisis de las aplicaciones, lo vemos esencial. Ahora comentaremos un poco cómo vemos nosotros el Cloud Journey de los clientes y tenemos equipo interno de desarrollo, tenemos equipo interno de modernización tecnológica de aplicaciones y trabajamos además con herramientas Parque el líder en el mercado para ello, ¿no? Con lo cual hay una línea de negocio dentro de la compañía enfocada en esto para ayudar en el análisis del Cloud Journey del cliente. Luego ya tenemos otras áreas, tenemos línea de área con la parte de SAP muy enfocada en todo lo que es la migración S4 HANA, RISE para el 2027 que se va ampliando al 2030, pero que sabemos que está ahí encima de la mesa, lo tienen todos los CEOs encima de la mesa. La parte de puesto de trabajo hoy en día es un más. Si queremos garantizar la seguridad, si queremos garantizar el poder ser de alguna manera competitivos y eficientes y productivos, y toda la parte no está aquí pintada, pero sí que es verdad que tenemos un año de negocio muy potente ahora con toda la parte de Data Analytics e IA generativa, ¿no? Muy enfocado en todos los servicios que te están ofreciendo los distintos hiperescalers. Esto siempre combinado con toda la parte de gestión de activos tecnológicos, licenciamientos, somos partners de los principales fabricantes del mercado. Entonces, por no aburrirnos mucho, pero que nos ubiquéis, tenemos portfolio de servicios enfocado en la parte de infraestructuras, público-privado, la parte de aplicaciones, líneas de negocio ya delimitadas en la parte de SAP, puesto de trabajo, Data Analytics. La idea principal, ser el socio tecnológico del cliente y acompañarle en el cloud. Es decir, poder dar servicios en end-to-end, tanto fases iniciales de assessment como en proyecto, como en acompañamiento. ¿Vale? Me he adelantado un poquito, pero 4 grandes bloques, infraestructura, como hemos comentado, con clouds, application server para nosotros es un motion que va muy ligado a la parte de infraestructura cada vez más, cada vez vemos menos proyectos que estén totalmente disociados del análisis de la parte de aplicaciones, licenciamiento / FinOps. También os digo que ya muchas veces va enlazado a la parte de infraestructuras por la potencia de los marketplaces y cómo vemos que se puede sinergiar toda esa compra de activos a través de los distintos hiperescalers y la parte que está pegando muy fuerte y que aporta mucho valor al negocio, y ya estamos con proyectos encima de la mesa y además en compañías importantes dentro del sector enterprise, es Data Analytics y ahora la IA generativa, tanto en la parte de infraestructura como en puesto de trabajo, ¿vale? Copilot, Duet, que tenemos eventos independientes para ello, como en la parte de infraestructuras para lo que es en modernización de Data Warehouse y bueno, de alguna manera sacar partido con los nuevos servicios, ¿no? Sí, hay una parte importante que comentaba Jaime en cuanto al licenciamiento, es decir, cuando haces un movimiento, sobre todo de un data center con todos sus elementos y cargas que tienen, digamos, alojadas, es importante pensar que no tienes que subirlo de la misma manera que tienes, sino que tienes que también repensar cómo hacer ese ejercicio sobre los productos que tienes a día contratado, el stack tecnológico de soluciones que da soporte a tus aplicaciones, para pensar que puedes hacer una migración, un cambio en ese licenciamiento y optimizarlo para llevarlo un poco a ese modelo económico que te salga, digamos, directamente en el movimiento. Sí, claro que sí, Javier. Además, es parte de nuestro valor, ¿no? Asesorar al cliente en todo esto. Es decir, oye, tenemos distintas opciones, tenemos el canal tradicional de licenciamiento y luego tenemos otros canales alternativos en los cuales se puede eficientar con las distintas opciones que nos aportan hoy en día los canales, sobre todo a través de hiperescaler, ¿no? Con lo cual, pues, por supuesto. Aquí tenemos un poco el ecosistema, por poneros ejemplos, pero vamos, que sepáis, por histórico, es raro el fabricante de mercado que tiene cierto renombre del cual no somos partner, por nuestro histórico de gestión de activos tecnológicos. Y bueno, clientes tenemos de todo tipo, tanto en la parte de software como en la parte de servicios, ¿no? Cada vez más en la parte de servicios porque a día de hoy es el core de la compañía y es hacia donde vamos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por poner una pequeña slide. Disculpadnos porque lo hemos hecho al revés, no nos hemos presentado. Hemos hecho presentación de compañía y no presentación de personas, con lo cual
Lo primero de todo, y perdonad que el orden de los factores altera el producto porque no sabes con quién estás hablando. Vamos a poner el burro delante para que no se espante. A ver, me presento yo, que está hablando, yo soy Jaime Pérez, vamos a poner BDE, que en cristiano sería pues venta especialista, Business Development Expert lo llamamos aquí, pero es venta especialista enfocado en la parte de modernización de infraestructuras con cloud, ¿vale? Y tengo a mi compañero aquí al lado, Javier Aguirreña, conmigo, que le dejo que se presente. ¿Qué tal? Bueno, sí, yo soy compañero de Jaime en esta unidad de BDS, que digamos, hacemos un apoyo y damos una capa extra de lo que es el conocimiento técnico y tecnológico bueno, de un tema como el cloud a nuestros comerciales más generalistas y bueno, trabajamos de la mano en justamente definir estos caminos de modernización, transformación y digamos, movimientos de cargas desde el on-prem o incluso también modernizar lo que tienes a día de hoy en cloud porque es un tema que luego hablaremos más adelante. El cloud no es algo estático, sino al final no es más que una foto dinámica que tiene que estar actualizándose con los nuevos productos y las nuevas evoluciones que cada uno de los que le desarrollan. Al final es algo vivo y que tiene que estar en continuo cambio. Bueno, yo creo que al hilo de lo que estaba comentando, ¿no? Fijaros, en la compañía somos dos especialistas, uno en infra y otro en aplicaciones. Estamos haciendo un evento común y la compañía considera que tiene que haber dos personas y que van de la mano. O sea, al final lo que entendemos es que esta especialización de infra y aplicaciones cada vez va más de la mano y ahora lo contaremos si queremos que el Cloud Journey tenga un TCO, tenga un ROI y tenga un business case y una eficiencia en la nube tangible, correcta. Si no, lo que vamos a hacer es un movimiento de cargas, que también lo veremos, que oye, que tiene, pues al final unos beneficios, obviamente los tiene, pero no vamos a ir a la foto óptima. O sea, desde SoftwareOne pensamos que la foto óptima al final es un conjunto de. Y creemos que la parte de aplicaciones y la parte de infraestructura cada vez tienen que ir más de la mano, ¿no? Y por descontado digamos, en diferentes procesos en los que está involucrado, por ejemplo, también SAP o la parte de licenciamiento, pues obviamente extendemos y hacemos más grande la oportunidad incorporando pues a compañeros extra para trabajar la oportunidad en el 360. En 360 ya sea puesto de trabajo, ya sea data o ya sea SAP, ¿no? Bueno, vamos a hacer unas pinceladas de lo que vamos a ver. Me gustaría ver muy rapidito simplemente diferenciadores de la nube de Google. Sabemos que hay mucha paridad, sabemos que AWS, Azure, GCP, todos los product managers que tienen, pues van un poco copiando portfolio de producto. Cuando uno saca un tipo de almacenamiento, el otro lo saca muy parecido. Cuando uno saca un tipo de tecnología, el otro saca muy parecido. Pero bueno, hoy lo que queremos dar, yo por lo menos me gustaría dar muy breve, en 5 minutitos, unas pinceladas de por qué creemos, o por qué en este caso yo creo que es diferente, cuáles son los valores diferenciales respecto a otros, que otros tienen también los suyos, pero yo voy a destacar los de Google. Y luego vamos a pasar a ver ya nuestro enfoque de modernización de infraestructura de aplicaciones, cómo vemos nosotros el Cloud Journey, cómo empezamos. Y hoy queremos que sea un poquito más práctico, incluso abrir el coloquio a casos de uso, ejemplos que estamos haciendo en el mercado y que os podéis sentir representados o simplemente abriros la mente a lo que se puede ir haciendo con estas tecnologías, ¿no? Y cerrar un poquito el bloque con la parte de FinOps, que creemos que es una propuesta de valor que nos diferencia de otros y sin eso sí que os digo que vamos, garantía de no éxito. No de éxito porque de éxito ya son muchas cosas, pero de no éxito si no se tiene controlado en un hyperscaler toda la parte de costes, gestión de activos y gobierno de todo ello, quién lo gobierna y cómo se puede dar de alta, qué permisos tiene, cómo se puede eficientar, es difícil al final que la cosa a medio plazo vaya bien. Nada, oye, pues simplemente muy rapidito. Yo creo que todos conocemos el ecosistema de Google. Google nace en el año 1997, al final es el motor de búsqueda predeterminado. A día de hoy creo que es más del 70-80% de la compañía, de los ingresos de la compañía siguen proviniendo de esa fuente de ingresos. ¿Qué es lo que quiero destacar con esto? No hay ninguna otra compañía en el mundo, ni siquiera Meta, que tenga 9 billones de usuarios, que hasta te cuesta poner los ceros, 9 billones de usuarios registrados en su ecosistema de aplicaciones. Es decir, Google es ahora mismo la compañía que más usuarios registrados tiene dentro de su ecosistema de aplicaciones. ¿Dónde voy con esto? Toda la arquitectura que tiene por debajo Google, en concreto estamos hablando hoy de GCP, nace por y para dar servicio a este ecosistema de aplicaciones. Lo único es que la ha comercializado el último, pero la tiene desde el principio. La tiene desde el principio hasta tal punto que el hardware es propiedad suya, ahora lo comentaré también, ¿vale? Esto lo que da es una potencia tanto de robustez de infraestructura. Todos usamos GNU, todos usamos YouTube, todos usamos Chrome, todos usamos Maps. Todos vemos un poco el nivel de servicio, el performance que nos da, no se cae. O sea, al final hay por debajo una robustez de infraestructura y sobre todo hay
una serie de datos de usuario que efectivamente te dicen que no los usan, pero que sí que en el fondo toda su parte, vamos a poner todos sus algoritmos de Machine Learning, sobre todo la parte de Data MLOps, la verdad que hay una potencialidad en cuanto a entrenamiento de toda esta parte por todo el volumen de usuarios que manejan diariamente, ¿no? y de datos. Con lo cual, creo que esto, por lo menos, a destacar un valor diferencial respecto a los competidores, a los otros dos que serían Azure y AWS, ¿vale? Luego, comentar un poquito la apuesta de Google, por lo menos en el mercado español, ¿vale? En el mercado español, Google, simplemente contaros que fue el primero en abrir la región en España. AWS ya sabemos que también la tiene, con data center propio, la región de Aragón. Azure está con ello, pero bueno, Google ya lleva más de un año con ella. Hay bastantes clientes ya metidos. Al final sabéis que una región se compone de 3 zonas, hay 3 data centers interconectados entre ellos con latencias inferiores a 1 milisegundo. Y bueno, lo tiene desde hace más de un año en suelo nacional, en concreto en Madrid, y con unas latencias por debajo de los 10 milisegundos en todo el territorio nacional. Si estás en zona centro, pues estás en los 5 milisegundos. Hay también un centro de excelencia de seguridad en la parte de Málaga. Se compró Virus Total y es a día de hoy un poco el centro neurálgico de I+D de seguridad en la parte de Google, con lo cual otra apuesta por lo que es inversión en suelo nacional de Google, y están tirando un segundo cable submarino con Estados Unidos también desde España, ¿no? Entonces, bueno, hay una clara apuesta por el suelo nacional dentro de lo que es, o por el mercado español en la parte de Google, y nosotros lo vemos, ¿no? Nosotros que estamos en contacto con ellos y demás, sí que vemos que tienen un interés por abrir cuota de mercado aquí y por establecerse, ¿vale? Bueno, aquí es un mapita de cómo están las regiones a día de hoy, las zonas. Esto va cambiando continuamente, que sepáis que ya hay presencia a nivel mundial, muy parecido al resto de hiperescalers. Una región son 3 zonas, como en el resto de hiperescalers, con latencias, como os digo, inferiores a 1 milisegundo. Y bueno, pues simplemente comentaros que aquí cada vez vemos más paridad y vemos cada vez que hay más presencia a nivel mundial, con lo cual esto no va a parar, esto llega para quedarse, y al final creemos que de alguna manera, tarde o temprano, las empresas, aunque sea por competitividad, pues utilizarán de una u otra manera servicios de estos hiperescalers, ¿no? Como os comentaba, la apertura de la región en suelo nacional hace que, de tener que irnos a regiones europeas con latencias de entre 20 y 40 milisegundos, podamos estar ahora con una región o con data center en suelo nacional con latencias entre, pues eso, entre 2, 3, 4, 5, como mucho, 8 o 10 milisegundos en las zonas más alejadas de la zona centro, ¿no? Un valor diferencial también que otros todavía no tienen, y algunos, pues bueno, no están en zona centro y siempre pues hay un poquito más. Esto es un tema que me gustaría destacar porque no se conoce mucho, y sí que me gustaría destacarlo. Es cuando tú contratas una arquitectura de infraestructura con un hiperescaler, tú tienes 2 formas de acceder, que es, puedes acceder por internet, por direccionamiento público, con una VPN cifrando, o puedes acceder, vamos a poner, con una línea dedicada, con un interconnect, un direct connect, lo que tú quieras. Pero Google te da una tercera opción, y es que Google, aunque tampoco se conoce mucho, es uno de los mayores fabricantes de telecomunicaciones del mundo. Es decir, el 30% del tráfico mundial pasa por la red del propio Google. Volvemos a lo mismo. Esto Google lo hace por dar servicio a su ecosistema de aplicaciones y a todos sus usuarios, ¿no? Entonces, Google, dentro de ese direccionamiento público, es cierto que tiene un incremento de precio de un 30%, pero no tanto como una red privada, te da la opción de dar los saltos a través de su red. Es decir, de ir por direccionamiento público, pero pasar por sus point of presence que tiene, que lo que te garantiza es un mejor performance y una mayor seguridad, porque es una red al fin y al cabo privada que solo usan ellos y que le dan servicio o la están dando uso ahora por sus clientes. Está yendo igual por direccionamiento público, lo que pasa es que el enrutamiento te lo está haciendo Google a través de su red con la que va interconectando sus distintas ubicaciones. Esto es diferencial, no lo tienen el resto de hiperescalers, y lo puede hacer Google por la inversión previa que tenía hecha para todo su ecosistema de aplicaciones, ¿no? También comentaros como valor diferencial que Google es el 4º mayor fabricante de hardware del mundo. Repito, 4º mayor fabricante de hardware del mundo. ¿Para quién? No lo vende, es solo para ellos. Igual, volvemos, para dar servicio a todo ese ecosistema de aplicaciones que tiene. Famoso chip Titan. ¿Esto qué te da? Bueno, pues esto lo que te da es que, como no distribuye ese hardware, hay menos vulnerabilidades publicadas de ese hardware porque hay menos acceso a él, ¿no? Salvando las distancias, estaríamos hablando un poco de lo que le pasa al mainframe. Como el mainframe se utiliza menos, pues tiene menos vulnerabilidades que lo que son otro tipo de sistemas x86 que son más abiertos, ¿no? Para todos. Por tanto, bueno, esto para mí es otro punto a favor, además de todo el tema de seguridad zero trust en todas las capas, en la cual Google, pues bueno, ahí tiene sus políticas de seguridad, además yo creo que de los pocos
que cifra los datos tanto en tránsito como en reposo, ¿no? Pero para mí, aparte de lo que es la seguridad cero trust, el cifrado de datos, que otros también lo tienen, es un valor diferencial que tiene su propio hardware y no lo distribuye para nadie más. Entonces, eso te da un encapsulado que bueno, te aporta un punto más de seguridad respecto al resto. A destacar, esto es una noticia, es pública, del verano del 2022, Google bloquea el mayor ataque de negación de servicio de la historia, ¿no? Fueron un pico de más de 46 millones de peticiones por segundo y bueno, esto te da un poco la idea de la robustez que puede tener la seguridad perimetral de un hiperscaler en una de sus regiones, simplemente por destacarlo. Una noticia es pública y bueno, ahí está. O sea, esto lo que destaca un poco es que a día de hoy con arquitecturas on-prem es casi imposible llegar a esta resiliencia y robustez de arquitectura. Es muy difícil. Entonces, bueno, son unos intangibles que muchas veces no los tenemos en cuenta hasta que nos ocurre, ¿no? Cuando estás en un hiperscaler, llegar a estos niveles de robustez es posible y están implícitos dentro de lo que es la arquitectura que estás contratando. Es decir, no estás contratando nada especial. Esto es la seguridad perimetral que ya te viene por defecto, ¿vale? Ahora entro un poquito en lo que son los diferenciales a nivel de economics, sin enrollarme mucho, pero la idea sería, en Google tenemos vamos a poner los commit por uso, es decir, que lo tienen también otros fabricantes, los descuentos por reservas de instancias, como lo queramos llamar. La diferencia para mí con otros es que en Google tú lo que reservas son capacidades, es decir, reservas un conjunto de cómputo de lo que es cores, gigas de RAM. Reservas ese conjunto, no máquinas virtuales. O sea, las instancias las puedes ir cambiando durante el tiempo siempre y cuando estés consumiendo ese conjunto o ese volumen de recursos que tú has reservado. Esto es muy interesante porque tú puedes crecer, decrecer, cambiar el tipo de máquina y sigues teniendo esos descuentos tan atractivos que pueden llegar a superar el 50% sin tener que vincularte a una instancia de computación en concreto. Esto nos lo preguntan muchos clientes, sobre todo cuando ya tienen arquitectura cuando ya han hecho una migración y ya podemos ver eficiencias dentro de lo que son los economics y es muy interesante por lo que os digo, porque en un momento dado, por cambio de proyecto, se cambia el tipo de máquina, se cambia la instancia, se cambia lo que sea, pero si se conserva el uso de recursos, el descuento sigue vigente. Y luego hay otro tipo de recursos que también, pues bueno, es diferencial respecto a otro, que es por uso de máquinas y son automáticos. Es decir, oye, si tú usas las máquinas más o menos en el mismo tramo horario, el mismo uso diariamente, Google ya de por sí te va a aplicar unos descuentos. Tiene un sentido y es que Google con sus algoritmos pues ya tiene previsto en esa zona qué hardware se está utilizando y ya pues puede ir calculando la provisión de nuevo hardware, ¿no? Con lo cual, pues oye, esto es algo que ya de por sí, cuando van pasando unos meses, tú ves que la factura va bajando y es simplemente por lo que llaman ellos los descuentos por uso sostenido. Pero lo más interesante son los descuentos por reserva, que como os digo es por capacidades de cómputo, no por instancias de computación y eso pues suele dar bastante flexibilidad a los clientes, ¿vale? Y otro puntito diferencial sería que tú, además de contratar instancias predeterminadas con unos tamaños concretos y unas características concretas, también puedes hacer una medida en la cual tú puedes indicar exactamente qué capacidades necesitas y esto en algunos casos que por necesidades del aplicativo o lo que fuere, pues no encuentras tu talla adecuada, pues oye, te puede provocar cierto ahorro porque vas ya con un trazo más fino, ¿no? Y luego además cuando estás ya usando esas instancias de computación y quieres eficientar, también hay veces que puedes ajustar, puedes ir más al grano y ajustar más las instancias de cómputo con las custom matching dentro del ecosistema de Google. Pues bueno, otro puntito más que en otros hiperscaler no está. Todo el tema de compliance y regulatorio, esto me gusta resaltarlo porque, bueno, que sepáis que tenemos clientes de distintas verticales de negocio, financial service, healthy, retail, de todo tipo. Yo creo que esto ya está más que superado, tanto el esquema nacional a nivel de seguridad, todas las ISOs, LOPD, RGPD, todo el tema bancario, ahora incluso con la innovadora. O sea que, bueno, tenemos proyectos de todo tipo. Aquí la verdad que el fabricante nos ayuda bastante cuando hay que pasar auditorías, cuando hay que dar de alguna manera certificaciones y bueno, que aquí tranquilidad absoluta porque es algo que yo creo que ya cada día está más superado. Y luego simplemente comentaros que hay un compromiso de Google en la parte de energía limpia, son neutros en emisiones de carbono desde el año 2007, pero en concreto me gusta destacar que en el 2017 se compró la fotovoltaica de Toro en Zamora para, vamos a poner, igualar el 100% de lo que va a consumir de energía eléctrica en la región de Madrid, ¿no? Con lo cual, por así decirlo, serían carbon neutral en España con la fotovoltaica de Toro. Y para el 2030 esperan ya poder operar todos los data centers con energías renovables.
Oye, pues esto sería un poquito, no sé si os ha quedado alguna duda o tal, pero sería un poquito lo que sería para nosotros los highlights dentro de lo que es el ecosistema o en GCP. Y ahora nos gustaría comentar un poquito lo que es nuestra visión de la modernización de infraestructura de aplicaciones y entrar un poquito más al grano, ¿eh? Y cualquier duda, consulta, observación, nos la podéis hacer sin ningún problema. ¿Cómo vemos nosotros el Cloud Journey? Bueno, pues nosotros el Cloud Journey lo vemos de la siguiente manera. Esto es un esquemita que lo refleja muy bien. Si nosotros nos vamos a hacer lo que llamamos un lift and shift, es decir, una migración directa de lo que tenemos en un on-prem, y el on-prem está relativamente bien gestionado, es decir, tiene una eficiencia relativamente adecuada tanto en virtualización como incluso en hiperconvergencia y demás, cuando nos vamos a hacer un lift and shift, nos podemos encontrar que estamos o a nivel de economics o en las mismas o incluso en un coste superior. No quiere decir que no hay unos costes ocultos que nos hemos quitado. Gestión de data center, robustez en seguridad, obsolescencia tecnológica. Sí, todo eso está implícito en la ecuación de nos vamos al cloud. Y hay unos costes ocultos que obviamente hemos solucionado. Pero, si nos vamos a lo que es el puro y duro business case, cuando vamos a defenderlo delante de un financiero, nos encontramos que estamos o igual o incluso un poquito superior en lo que es un movimiento puro de infraestructura. ¿Cuándo vamos a bajar la curva? Cuando ya empezamos a utilizar tanto la eficiencia en eficientar lo que estamos llevando, ya sea con los ejercicios económicos que hemos visto, de oye, las reservas de instancias, el ajuste concreto de los tamaños, etcétera, como incluso el tipo de almacenamiento que puedo utilizar, empezar a hablar de tierings en cuestión de storage, porque ya no tengo solo una NetApp, sino que ya puedo tener distintos, como también cuando yo voy a hacer un análisis de qué me estoy llevando a nivel de aplicación y cómo puedo optimizar eso con servicios de los hiperescalers. Y no solo hablo de bases de datos como servicios, también hablamos de contenedores y hablamos ya de microservicios, serverless y otro tipo de cosas. Y aquí es donde un poco, le voy a pasar la palabra a mi compañero Javi porque lo está viendo más día a día, pero es donde vemos de verdad, vuelvo a la curva, que aquí es donde vemos que se pueden producir los ahorros. Es muy atrevido decir cifras, pero vemos hasta un 30 y un 40% respecto a una arquitectura tradicional on-prem con arquitecturas tradicionales de infraestructura, de código para esa infraestructura, ¿no? Sí, efectivamente, al final el movimiento óptimo nunca existe. Al final hay que ponderar muchas veces la parte económica, el presupuesto que tenemos, también el nivel de conocimiento y, digamos, madurez de nuestras aplicaciones y también un poco en las conversaciones que tenemos con los clientes. Muchas veces el bloqueo principal para entender un movimiento lo más óptimo posible es que no tiene, digamos, las claves para entender cuál es el movimiento óptimo. Es decir, aquí tenemos un poco digamos, los caminos básicos de los diferentes movimientos que se hacen en virtud un poco a las 7 R's de Gartner. Es decir, bueno, yo primero hago un análisis inicial, hago un discovery de cómo me encuentro y tengo que establecer muy bien cuál es el movimiento óptimo para sacar. Es decir, oye, pues posiblemente a lo mejor en aplicaciones que tengan una salud ya muy deteriorada y tienen un ciclo de vida, la aplicación, digamos, cercano a su cumplimiento y la vamos a retirar. Ese sería digamos, un ejercicio muy rápido de entender que esa aplicación no va a subir en el to be, o si la tengo que, digamos, retener, digamos, hacer unos mínimos cambios porque sé que a lo mejor va a ser sustituida, por ejemplo, por un SAP en el 2027 cuando lo lleve a la nube y va a captar esa funcionalidad. Digamos, todos esos movimientos hay que entender muy bien si tengo que hacer una reescritura, si tengo que hacer un refactor, si la voy a sustituir, la voy a recomprar y la voy a transformar en un SaaS. Y para eso, digamos, tienes que emplear un conjunto de herramientas y metodología para descubrir todos los problemas, todas las vinculaciones que tienen mis aplicaciones, también cómo se relacionan todas ellas entre sí para poder entender cuál es el roadmap de migración y modernización de acuerdo un poco a esos insights que nos dan digamos, el análisis de herramientas, ¿vale? He pasado, ¿eh? Sí, bueno, este es un poco también, sigue incidiendo un poco además, lo que te va es un poco relacionando cada uno de los movimientos de esas R's para entender muy bien cómo se hace ese ciclo. Antes lo comentaba mi compañero Jaime, que esos movimientos no son, digamos, un movimiento estático. Es decir, tú migras a la nube y no te vas a quedar únicamente en esa foto estática, sino que estás continuamente entrando en un ciclo virtuoso de análisis continuo de qué puedo mejorar de acuerdo al estado del arte de la tecnología e inclusive en ese proceso o en ese programa de proyectos que yo tenga identificado para digamos, definir mi roadmap de modernización y transformación. Por
por lo tanto, un poco esta slide lo que representa justamente es esto, que al final hay que verlo como un ciclo vivo, que digamos, es un camino que hay que recorrer y que por desgracia o digamos, por beneficio hay que entender que es un proceso de mejora continua. Y justamente enlazando con esta visión, digamos, de una modernización continua, siempre presentamos esta slide que refleja muy bien justamente eso. Todas las cosas que yo tengo que tener en consideración para continuamente, digamos, definir ese cambio, esa optimización sobre mi plataforma, mis aplicaciones. Y aquí entramos tanto en lo que es el marco de gobierno y de operación, con la parte de DevOps y GitOps, que seguramente tenga que hacer, digamos, ciertos ajustes, tenga que definir nuevas metodologías, tenga que incorporar seguramente nuevo talento a la compañía. También en uno de los principales trends que va a ser para este 2024 y que ya es, digamos, uno de los principales pains que vosotros tenéis en el día a día, que es toda la parte de seguridad. Y que hay que, digamos, hacer una visión end-to-end de la seguridad desde fuera del cloud, dentro del cloud y luego dentro de mis aplicaciones, que también, digamos, tengo que considerar ese punto de entrada que es vital para bloquear sobre todo todos estos problemas de ransomware o digamos, pérdida de la propiedad intelectual que se les tiene como clientes en estos ataques. Y por último, la parte de monetización y observabilidad, que es digamos, una parte también fundamental para entender esa mejora continua y sacar un poco todos los problemas que a nivel de plataforma y aplicaciones suele tener, digamos, pues bueno, pues si has hecho, digamos, un ejercicio sin un discovery adecuado o no se ha hecho, digamos, un análisis de deuda técnica, pues muchas de estas cosas van a surgir si tienes una plataforma de monetización, digamos, moderna que te permite descubrir todo esto. Y, digamos, a nivel transversal vamos a incidir en lo que es la parte de FinOps, que es algo fundamental, ya no solo desde el punto de vista puramente de control del coste, es decir, de vigilar el incremento de la cifra económica de lo que me estoy, digamos, gastando en cloud, sino entender muy bien y montar, digamos, una metodología y un marco de trabajo en la organización para entender, digamos, esa infraestructura, cómo se puede mejorar y entender si, digamos, ese coste que está asociado a esa infraestructura actual que da soporte a mis cargas de trabajo y aplicaciones, si se puede optimizar o si se puede transformar de acuerdo un poco a las conversaciones que se tengan con los equipos de desarrollo, la parte de operaciones y, por último, la parte del equipo financiero que debe estar también involucrado en estas conversaciones. Bueno, aquí incidiendo que es importante tener claro que detrás de estos movimientos, detrás de estos procesos, hay una metodología, digamos, rigurosa, que hay que seguir una serie de actividades, que hay que, como veis en la parte inferior, hay un conjunto de herramientas y de toolings que son fundamentales para, digamos, acelerar los procesos de descubrimiento, digamos, también, obviamente, objetivar la conversación, porque al final lo que te reporta una herramienta, como para nosotros es líder en el mercado, que es CAS, con sus productos de CAS Highlight y demás, o Imagine, o en la parte de seguridad Veracode o Snyk, digamos, objetivan la conversación en cuanto a los problemas que uno tiene. O sea, eso es algo que digamos, que con trabajo humano, obviamente, se podría realizar o digamos, te va, digamos, a acelerar todo este proceso de descubrimiento y mitigación. Bueno, aquí estaría, digamos, un poco más detallado solamente la parte del advisory, de cómo ejecutamos nosotros el advisory de aplicaciones. Lo podemos ejecutar de una manera transversal a todo el portfolio o podemos hacer, digamos, un análisis puramente táctico de una de ellas y siempre considerando la aplicación como un binomio entre lo que es puramente el frontend y el backend, pero también la base de datos y luego también, pues, elementos, digamos, más transversales también, como la parte de infraestructura, que por eso también está Jaime en este webinar. Al final, construir, digamos, una aplicación en la nube sin, digamos, la involucración de los equipos de operaciones e infraestructura no tiene un resultado exitoso, ¿vale? Sí, yo creo que es un poco, por eso lo vemos de manera conjunta y por eso además luego hay distintas piezas, ¿no? Está la gente de seguridad, están los compliance, están los distintos entornos que por normativa hay que tener, están las segmentaciones, pero bueno, las eficiencias empiezan un poco por analizarlo de manera conjunta. Oye, pues nada, vamos a empezar un poquito cómo empezamos, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo un poquito más práctico, una charlita de cómo empezamos, que lo ha comentado un poco Javier. Empezamos un poquito con los primeros assessments, ¿vale? Siempre hay que objetivizar qué es lo que tenemos y dónde vamos. Los assessments pueden estar más enfocados a nivel de infraestructura, porque en ese momento no se tiene timing
presupuesto, no se tiene equipo para poder analizar la parte de aplicación y se deja para un segundo stage, o se puede analizar desde el punto de vista ya del inicio de la aplicación para tener un proyecto conjunto. ¿Vale? Tenemos herramientas, como ha comentado Javi, más enfocadas en la parte de aplicación. Tenemos herramientas que luego vamos muy de la mano del fabricante, en el caso de Google, por ejemplo, es Stratothon, donde vemos un poco qué es la infraestructura que tiene y cómo se puede ir, tanto en lift and shift como en cierta conversión o posible conversión a servicios, como pueden ser pues bueno, bases de datos como servicios, incluso alguna carga te dicen que teóricamente se podría kubernetizar, pero bueno, no ha hecho un análisis de código, pero sí que te comenta un poco cuáles serían las maneras más óptimas a nivel de infraestructura de irte. Con esto se sacan unos TPOs, un ROI. Esto se trabaja mucho con fondos de fabricante, quiero resaltarlo. Cuando tengáis algún tipo de curiosidad, cuando tengáis un proyecto encima de la mesa, es muy importante ir a través de un partner, porque nosotros como partners al final tenemos el contacto directo con fabricante y conseguimos, los fabricantes están muy interesados en financiar estas primeras fases para poder de alguna manera hacer la captación de cliente, ¿no? La siguiente lo vamos a ver ahora. Siempre trabajamos a nivel de arquitectura con la configuración de una landing zone inicial que nos permita tener el primer ecosistema organizado y controlado. Luego iría un plan de migración en el cual moveríamos las cargas y ahí no tendríamos la foto finish. Luego nos vamos a una optimización. Estamos en el cloud. Se puede eficientar con ejercicios financieros y con ajuste de sizing y con luego transformación de servicios, con lo cual luego nos vamos ya a una gestión continua, a un servicio gestionado, a unos siguientes stages que son los que nos van a dar la foto fina, ¿no? Simplemente ponernos un ejemplo en landing zone de verdad, porque me gusta calar esto, otra vez, sin FinOps, sabemos que es garantía de no éxito. Pues sin landing zone ya, ni os cuento, esto sí que ya es garantía de no éxito. Nos han llamado muchos clientes de, por favor, necesito que nos ayudéis, y el problema es que no habían generado una landing zone inicial. Estamos en un ecosistema que no es on-prem, estamos en cloud. Cualquier persona con un acceso a golpe de clic puede generar un gasto tecnológico. Cualquier persona a golpe de clic puede hacer un acceso a un activo que tenga X relevancia o continuidad en el negocio y puede provocar una incidencia. Esto es vital, vital totalmente. Lo dicen las best practices de los fabricantes, lo decimos nosotros como partner. Os pongo aquí un ejemplo de lo que sería una arquitectura de referencia, que es un modelo Hub and Spoke, que en cristiano quiere decir una parte común donde empezamos a securizar los accesos, los elementos de securización que va a tener por compliance la arquitectura, ya sean nativos del Hyperscale o porque yo tengo unas necesidades de meter un clúster de Fortinet, un Palo Alto, lo que me diga mi área de seguridad. Pero empezamos a hacer, podemos incluso hacer ahí una zona, un bastión, donde poder tener unos entornos, vamos a poner iniciales de testing. Y luego nos vamos a los distintos spokes que ya en función de lo que tengamos dentro de la casa podrán ser entornos de proyectos, podrán ser, vamos a poner, áreas departamentales o podrán ser proyectos individuales que estén aislados entre sí a nivel de red y securizados, por lo primero, por el hub y lo segundo, por las políticas que apliquemos dentro de los distintos spokes en base a sus características. No tendrá lo mismo el desarrollo, el entorno de desarrollo o el spoke de desarrollo que el spoke de producción. No tendrá lo mismo un spoke para un proyecto del área financiera que para un proyecto de área de cliente. Importantísimo, de verdad, no lo decimos nosotros, lo dicen los fabricantes. Hay financiación también de parte del fabricante para esto porque saben que es garantía de no éxito el no tenerlo montado. Sí, ¿vale? Al final no deja de ser una abstracción virtual de lo que es el data center. Totalmente, totalmente, Javi. Es la visión del data center pasada a esto, ¿no? Lo que antes hacíamos con las segmentaciones de redes, lo que antes hacíamos con los directorios activos, los permisos, ahora tenemos que trasladarlo aquí, ¿no? Hay una serie de puntos que, si sigues las guides, pues tienes que ir completando cuando vas definiendo los kickoffs de la landing zone, pero al final nos vamos a trasladar lo que estamos haciendo en el data center on-prem en la nube para poder empezar a desplegar. O sea, esto siempre es previo. Insisto, aquí hay mucho fondo de fabricante para partner para poder ayudar a que los despliegues sean exitosos. Y ahora sí que nos gustaría, por eso hemos intentado gastar un poco la mitad del tiempo, un poquito más, empezar a hablar de los casos de uso. Y si queréis comentar cualquier cosilla, pues daros un poco de visibilidad de posibles, bueno, pues qué es lo que está pasando en el mercado, qué hacemos. Y hemos querido poner algunas cosas, bueno, hemos querido poner, pueden ser más relevantes en función de vuestro caso o no, pero bueno, por abriros un poquito la mente. Es verdad que tenemos como bloques ya predefinidos, ¿no? De casos de uso. Oye, pues una extensión de data center. El tema de un disaster recovery o deslocalización de una copia por normativa. El tema de, pues oye, la infraestructura de escritorios virtuales, subirla a la nube, modernización de aplicaciones, cargas con un performance específico. Bien. Yo os voy a poner ejemplos reales de lo que vamos teniendo dentro de la casa y estamos trabajando. Un primer ejemplo, el famoso Edge Computing. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Al final estamos hablando de llevar la nube al data center on-prem. Sé que lo estoy rizando un poco, pero es que nos encontramos en algunos casos en los que el cliente quiere ir a la nube,
pero tiene un problema o de normativa o de comunicaciones o inicial que tiene que vencer esa resistencia. Y una primera fase para vencer esa resistencia, pues es, oye, ya hay tecnologías para llevar la nube a tu data center, para llevar esa tecnología a tu data center y poder probar ahí. Y ya cuando consigas vencer esa resistencia, eres nativo y te puedes ir a la nube de manera directa, ¿no? Entonces, en este caso, en Google tenemos Anthos, que ya os digo, es para mí un tema diferencial, donde nos estaríamos llevando la nube a la arquitectura del cliente. En este caso, el cliente es un cliente del sector financial service, nos comenta que quiere empezar a modernizar lo que tiene, pero tiene que empezar poco a poco porque tiene unas resistencias tanto de proveedor de comunicaciones como de compliance legal dentro de donde está, ¿vale? Vamos a poner algo específico que no podemos comentar, pero quiere empezar. ¿Con qué nos indica que quiere empezar? Bueno, pues lo primero, él tiene una arquitectura basada en VMware, donde tiene además un clúster con Red Hat OpenShift donde corren sus aplicaciones con Kubernetes. Y está pensando en ver si puede prescindir de ese Red Hat OpenShift. Es decir, le gustaría ver si ese licenciamiento se lo puede quitar. Bien, nosotros lo que le proponemos es, oye, vamos a montarte con Anthos la tecnología de Kubernetes de Google dentro de tu VMware. Es decir, vamos a desplegar la nube en tu VMware y vamos a hacer tanto una prueba funcional de cómo correrían esas cargas, como también un análisis de costes. Y, por supuestísimo, siempre conservando un poco todo lo que es la robustez de infraestructura que tienes en tu on-prem. Es decir, con ese balanceo entre distintos nodos primario y secundario y con vamos a poner ese DRS que también tienes montado, ¿no? Entonces, esto es en lo que estamos trabajando en esta fase 1, donde estamos instalando Anthos para meter el motor de Kubernetes de GKE de Google dentro de su arquitectura y poder ver si sería factible eliminar ese licenciamiento on-prem. Ya no es solo una cuestión de business case de eliminarlo, sino es una cuestión de estar preparado, porque si eso ya lo tiene montado en su on-prem, el viaje a la nube es prácticamente nativo. Ya sería simplemente un movimiento y una gestión de comunicaciones y accesos con el hiperescáner. Ya tendría un paso muy grande ganado. En este caso sería un defensive positivo. Sí, es un defensive positivo, pero porque estás haciendo la modernización abajo, ¿no? En tu data center on-prem. Obviamente hay una fase 2 en la cual nos tenemos que integrar con todo ese ecosistema que tiene de aplicaciones colaterales, ¿no? Sobre todo en este caso monitorización y backup, Nagios y Commvault, y aparte, pues bueno, meter la gestión con la gestión de Kubernetes con Anthos Service Mesh para ver cómo funcionaría de cara a sustituir la que tienen actualmente. Esta es la fase 2 que vamos a hacer próximamente y en la cual, pues oye, si la fase 1 es positiva, nos pasaremos a integrarnos con su ecosistema de herramientas locales. Y luego le hemos propuesto incluso una fase 3 en la cual, ya que tenemos Anthos en su arquitectura on-prem, pues podamos, de todo el ecosistema de máquinas virtuales que tiene, podamos empezar a hacer alguna prueba de migrar ciertas cargas de ese VMware, coger building blocks funcionales, es decir, aplicaciones, y ver si podemos kubernetizarlas, ¿vale? Vamos a ver cómo va funcionando eso para que esté preparado para una posible modernización de cara al futuro. Al final, cuando hablas con los CEOs y CEOs de este tipo de compañías, saben que tienen un marco normativo estricto, pero saben también los riesgos que tienen de gestionar todo esto en on-prem. Y todos están deseando que de alguna manera le demos soluciones para robustecerlo, le demos soluciones que mejoren su business case y le demos soluciones que le ayuden a tener una mayor seguridad, ¿no? Y yo creo que, bueno, estos primeros pasos, ya sea con POX en la nube o con el Edge Computing con Anthos en arquitecturas on-prem de cliente, son muy interesantes para saber un poco hasta dónde se puede llegar y cuán de factible es al final ir hacia un sitio que yo creo que de una u otra manera se va a tener que ir si quieres seguir siendo competitivo y quieres estar al día, ¿no? Así que bueno, con esto un poco el cliente lo que le vamos a intentar exponer es, oye, si es posible sustituir alguno de tus costes on-prem con tecnología ya nativa de Google, en este caso de Hyperscaler. Esto además podrá ser reutilizado para un proyecto final en el cual tú ya decidas irte a la nube, ya tienes muchísimo ganado porque ya lo has hecho on-prem y el movimiento a la nube es mucho más liviano, con lo cual tu business case de migración se reduce muchísimo con esta prueba de concepto y con este trabajo que has hecho en local oye, y de alguna manera pues damos visibilidad de cuánto te puede aportar la tecnología de la nube dentro de tu ecosistema actual de aplicación. Sí, y bueno, no lo hemos hablado explícitamente, pero un poco viendo este faseado digamos, de proyecto, sí, podéis entender que al final el planteamiento de roadmap y de migración que planteamos muchas veces en las conversaciones con vosotros, siempre es, digamos, un escenario lo más optimista posible desde el punto de vista de recursos, de dedicación. Al final, estos proyectos seguramente pues, tienen una carga importante en cuanto a inversión y también requieren de tiempo suficiente por parte de los equipos internos para empezar a trabajarlo y también
digamos, ser parte del equipo de proyectos, con lo que siempre que hay que hacer un faseado realista digamos, de las actividades y de los proyectos que se pueden llevar a cabo. Sí, no, claro, tiene que haber una apuesta dentro de la compañía porque al final es dedicación también por su parte. Pero bueno, yo en este caso hay un interés clarísimo y estamos trabajando muy bien porque de verdad tienen ganas de ir modernizando lo que tienen y esta es una manera bastante sutil dentro de su ecosistema de poder ir probándolo. Bien, otro que nos hemos encontrado también con un poquito de miedo es, oye, tengo un parque de VMware enorme que está por encima de las 1500 máquinas virtuales, tengo una granja con una serie de nodos enorme, al final, ¿qué puedo ir haciendo con esto? Pues lo primero que nosotros le dijimos es, oye, pues vamos a intentar analizar building blocks funcionales para poder ir haciendo un assessment y llevándonos cargas. Me dijo, no, no, no. ¿Por qué? Porque tengo un primer problema que es que estoy creciendo, pero no quiero seguir creciendo en premise. Ya no quiero comprar más hierro, no quiero seguir. Bueno, bien, pues vamos a utilizar la nube para ir desbordando capacidad y es un primer paso que tú ya tienes para poder estar en la nube, no de la manera más óptima, pero sí ya enfocar la fase 2 de una manera más liviana. Entonces, lo que hicimos en este caso fue interconectar su VMware on-prem con el VMware Engine que tienes dentro del ecosistema del Hyperscaler. Esta es la menos eficiente, pero sí que es un paso muchas veces muy rápido, ¿no? Es decir, yo paro de crecer on-prem, empiezo a extender lo que tengo con el data, lo interconecto, empiezo a extender lo que tengo con la misma tecnología en el Hyperscaler y a partir de aquí lo que me vaya llevando al Hyperscaler es lo que tiene más papeletas de ir transformando. Es decir, la foto del VMware Engine en el Hyperscaler no es barata, no es óptima, pero ya estás ahí para poder decir, esto es el piloto que yo, lo primero, no crezco en local y ya voy transformando a lo que toque, ¿vale? Se van haciendo análisis y se va transformando en lo que toque. Entonces, bueno, es una foto, vamos a poner también como paso intermedio para poder ir de alguna manera abriendo el melón del viaje a la nube, ¿no? Que muchas veces parece que si lo abrimos desde el principio con el todo o nada, pues suena como un proyecto muy megalómano en compañías que tienen ya un parque de activos muy grande, pero bueno, hay soluciones intermedias, hay computing, data center extension, un poco por lo que lo estoy comentando, para poder ir gradualmente a la nube y poder ir de alguna manera faseando estos proyectos, ¿no? Que al final, insisto, la foto buena es con la transformación, ¿vale? Y otra de las cositas que quería comentar es, oye, pues ya cuando tenemos una compañía que nos dice, yo ya tengo una aplicación diseñada para Kubernetes, yo ya estoy preparado y lo que necesito es que me ayudéis a llevar el paso de cómo me llevo esto a la nube. Bueno, pues aquí lo que hacemos es montar una arquitectura en la cual todos estemos confortables y podamos desarrollar una arquitectura robusta para que su aplicación trabaje con el motor de Kubernetes que tiene en este caso el Hyperscaler, ¿no? GKE. Aquí hemos trabajado, de hecho ya hemos finalizado este proyecto, ahora estamos dándole los servicios de acompañamiento, el servicio gestionado, pero hemos trabajado, como os decíamos, las primeras fases en una landing zone en base a su compliance de seguridad y su compliance de entornos. Hablamos con sus equipos, no les valía con la seguridad implícita que tenía el propio Google, metimos un clúster de Fortinet porque tenía por compliance que tener una serie de requisitos de auditoría dentro de esos equipos. Hablamos un poquito de los distintos entornos que tenían que tener, hablamos de cómo se iba a hacer el control de los despliegues dentro de todos los clústeres de Kubernetes que desplegábamos y todo esto lo hicimos siempre, que lo sepáis, en infraestructura como código, lo que llamamos en Terraform, para poder ir replicando todos estos spokes según vaya habiendo necesidades de nuevos proyectos dentro de la casa. Con esto lo que conseguimos es una compañía que ya está más madura en la parte de código, acompañarle en su cloud journey a la nube y hacer un ecosistema robusto, seguro y de alguna manera escalable para que pueda seguir su desarrollo, su negocio dentro de la nube, ¿no? Y además lo hemos finalizado, lo que os digo, hace poquito y estamos trabajando con ellos muy bien y la idea es, ya no solo hemos mejorado su business case, la idea es mejorar también sus tiempos de salida a producción cuando tienen nuevas necesidades de aplicaciones de clientes, que era un poco la premisa inicial, ¿no?, de todo esto. O sea que, bueno, distintos ejemplos en parte de infraestructura de clientes menos maduros en el Cloud Journey y clientes más maduros, pero que necesitan ayuda en lo que es la subida a la nube. Y ahora voy a pasar a un ejemplo de mi compañero Javier en la parte de modernización, un poquito más enfocado bueno, ya más a nivel de código, ¿no? Sí, esta slide ya la hemos visto previamente, pero va a ser un poco de recap para entender los diferentes movimientos que se pueden hacer sobre una aplicación o conjunto de aplicaciones y que muchas veces son digamos, se componen o se apilan unos a otros. Es decir, oye, en un proyecto puedo hacer licenciamiento, al mismo tiempo puedo refactorizar una parte de la aplicación, por ejemplo, un componente de seguridad, y puedo hacer, por ejemplo, también un rebuild completamente de lo que es el monolito a nivel base de datos y hacer un movimiento y migración del mismo. O sea que esto es un poco para que veáis que estos
ejercicios, digamos, se componen muchas veces de diferentes Rs que te van a dar, digamos, ese movimiento óptimo de cargas, ¿vale? Digamos, sí. Aquí. Sí. Ahí. Aquí comenzaríamos con el típico análisis. Sobre todo este sería, digamos, un ejercicio en el que un cliente que tiene bastantes bases de datos Oracle tiene que, digamos, hacer un poco ese entendimiento del contrato actual que tienen, y ahí es donde entran nuestros equipos de ITAM y de SCPM. Analizan el contrato, ven las posibilidades de salida, ven lo que costaría, digamos, un poco esa infraestructura actual y cómo podemos ir disminuyendo ese contrato poco a poco, y es una parte importante para establecer los siguientes movimientos hacia ese proceso de descompresión, ¿vale? Obviamente hay que entender que esto es un proyecto complejo que te va a involucrar a perfiles de arquitecto, administradores de base de datos, analistas funcionales, para dar un poco esa arquitectura de referencia que te vaya a componer, más luego el entendimiento de cómo hay que transformar esa base de datos desde el punto de vista de negocio o puramente de rendimiento, ¿vale? Por último, hay una parte muy importante que esto no tiene ningún sentido si no, digamos, introducimos, volvemos a decir lo mismo, automatización y herramientas en lo que es en todo el proyecto en el end-to-end. En el caso de, por ejemplo, una modificación de Oracle a Postgres, que digamos, es uno de los proyectos que a día de hoy pues tiene bastante recorrido aquí en la compañía, pues incluimos Casa y Imagine para hacer un entendimiento de la taxonomía de los componentes, herramientas, digamos, propias de los hyperscalers que ayudan un poco a complementar ese análisis, y luego herramientas estándar como Ora2PG, que, digamos, es la referencia, digamos, desde el punto de vista open source para trabajar ese análisis de la aplicación. Obviamente, es básico entender por qué hacemos estos movimientos. Pues siempre hay unos, digamos, unos pasos y unos commitments que son necesarios de cumplir. Pues, por ejemplo, pues una reducción de coste, optimizar un poco toda la parte de infraestructura, la parte de operaciones, reducir el contrato, que ya con eso ya produce, digamos, un beneficio importante, y también todo lo que es, pues, posiblemente la reducción de la deuda técnica y también iniciar un poco ese proyecto de transformación y de modernización de servicios, ¿vale? Beneficios, pues es básico contar que puedes clasificar desde el punto de vista de la agilidad en lo que antes comentaba mi compañero Jaime, el time to market y la transformación y el despliegue de nuevos productos y servicios, que obviamente siempre se ve digamos, incrementado esa velocidad para sacar, digamos, cambios y features sobre los productos, pero obviamente también reducir ese overhead que tienes a nivel operación, que digamos que tras la transformación efectiva, pues implementando un modelo de DevOps o GitOps, te va a permitir, digamos, operar de manera más eficiente todo lo que tienes en nube. Obviamente la reducción de costes siempre está ahí, y también, ya que se hacen esos movimientos, hay que hacer especial hincapié en revisar ese performance inicial y al menos igualarlo, o si no incrementarlo, para que, digamos, el movimiento sea óptimo desde ese punto de vista posible, ¿vale? Aquí contaríamos con más beneficios desde el punto de vista más puramente relacionado con la base de datos, pues bueno, toda la parte de análisis de la metadata, también un poco, y eso lo hemos encontrado en proyectos con SAP, que muchas de esos movimientos óptimos pasan por reducir el tamaño de la base de datos, y es un tema importante entrar ahí a minimizar que lo que subas a la nube pues sea solamente lo que es necesario subirlo, ¿vale? Por último, este es un poco el conjunto de actividades que estamos haciendo en este proyecto. Como veis, pues bueno, hay una serie de módulos que están, digamos, interrelacionados. Muchos de ellos muchas veces vinculan o machean con una de las áreas que hemos visto. Pues, por ejemplo, la parte del módulo 2 de la sesión de la que a Postgres pues te va a dar una información de qué se puede refactorizar o qué se puede reescribir. El módulo 3, pues ahí entramos a componer desde el punto de vista de la aplicación cómo se relaciona esa base de datos, cómo está también esos componentes desde el front y del back, y entender las posibilidades que tiene de modernización y transformación de acuerdo a la deuda técnica, pero también todos los elementos funcionales y de servicios que están relacionados con la base de datos, ¿vale?
El módulo 4 hacemos siempre una separación de dominios porque en este caso el cliente plantea, digamos, transformar una arquitectura de microservicios y también no solo eso, sino qué elementos tiene que separar de lo que tiene a día de hoy y lo quiere llevar, por ejemplo, a otra funcionalidad que ya tiene existente y para eso hay que hacer un entendimiento desde ese punto de vista. Y por último, construir la arquitectura de referencia que al final va a dar soporte a la nueva visión de aplicación, a la base de datos en el hyperscaler, en este caso en Postgres, y definir, pues bueno, es una arquitectura que sea escalable, que digamos que esté basada en el rendimiento y un poco en los 6 pilares de la nube, ¿vale? Bueno, aquí entraríamos un poco a detallar qué herramientas estamos involucrando en la conversación. Nosotros tenemos como una herramienta de referencia, antes lo ha comentado Jaime, en nuestros assessment de infra utilizamos Cloudsphere porque nos da, digamos, una visión también desde el punto de vista de aplicación, porque al final, digamos, detalla y nos brinda un poco esa visión de dónde empieza una aplicación, dónde acaba, qué invoca, cuáles son los endpoints y digamos, eso es lo que nos va a permitir muchas veces sacar información que los clientes no tienen digamos, en sus CMDBs o sus inventarios de aplicación y, digamos, nos va a acelerar lo que sería ese discovery que muchas veces, si tienes que analizar documentación, pues se vuelve tedioso y lento, ¿vale? Aquí, digamos, Casa Light lo utilizamos para sacar toda esa deuda técnica y el entendimiento de los elementos y bloqueos para modernizar y para containerizar, por ejemplo. Y hay una parte muy importante de ese cloud readiness para hacer ese movimiento hacia la nube. Y por último, Casa Imagine, ¿vale? Que es una herramienta que nosotros utilizamos para hacer un análisis de pues eso, los dominios funcionales y cómo están relacionados todos los componentes entre sí. Bueno, uno de los principales drivers a la hora de hacer la modificación de base de datos, en este caso de Oracle, pasarlo a un modelo más económico como Postgres, es entender el punto de partida que tienes en tu problema. Hay clientes que tienen bases de datos súper complejas y que tienen una lógica de negocio muy importante y que muchas veces desconocen cómo se relacionan entre sí los elementos e inclusive pues hacer esa migración hacia un motor relacional, digamos, diferente, aunque bastante semejante como es Postgres, pues obviamente va a requerir un análisis de primero, cómo se relacionan entre sí todos sus componentes, digamos, qué dependencias digamos, tendrían cada uno de ellos y cómo afectaría, por ejemplo, una eliminación de un procedimiento almacenado o la modificación de un paquete, cómo impacta a los demás. Por último, bueno, las arquitecturas, digamos, exigentes, sobre todo en esa data, pues al final, digamos, la arquitectura de referencia que tienes que montar en la nube, pues obviamente tiene que replicar ese rendimiento y esa digamos, esa gestión de los escenarios de alta capacidad y disponibilidad, pues hay que replicarlos también. Y luego siempre hay un agente escondido que es la migración de datos, que siempre, digamos, se considera como una actividad más simple de lo que es el proceso puramente de modificación, pero al que hay que ponerle siempre mucha atención, sobre todo en aquellos escenarios en los que la cantidad de información es muy grande y hay que definir el escenario de migración de la manera adecuada. Y por último, la parte de aplicación, pues al final tenemos que ver qué elementos van a tener que estar impactados, por ejemplo, con el cambio de motor relacional o qué elementos vamos a tener que estar separando de la base de datos y definiéndolo, por ejemplo, en un sistema tercero. En cuanto a cómo ejecutamos este tipo de análisis digamos, puramente de base de datos, en este caso, lo que reflejamos aquí en este diagrama es cómo hacemos este proceso de análisis de Oracle a Postgres, ¿vale? Entendiendo siempre la aplicación de herramientas, como hemos comentado antes, la parte de Ora2PG, herramientas también de hyperscalers como Schema Conversion Tool o digamos, también scripts propios que son propiedades de Software One, ejecutados un poco y desarrollados ad hoc para los clientes y, bueno, pues también todas las fases de migración y posmigración que son importantes tenerlas en cuenta. Y por último, aquí reflejaríamos, por ejemplo, este roadmap digamos, de transformación que definimos para el cliente, entendiendo muy bien las actividades, que esto obviamente son alto nivel, pero hay que construirlas un poco de acuerdo un poco a la situación actual de sus aplicaciones y de la base de datos, para que veáis un poco que el trabajo que hacemos con
con los clientes es un end-to-end, desde entendimiento muy bien de la complejidad del proyecto, construir un poco esa arquitectura de referencia, descubrir los elementos que hay que transformar y obviamente ejecutar todo el proceso de transformación y de subida a la nube. Muy bien. Pues muchas gracias, Javi. Al final un poco yo creo que nos vemos, había una cosita más de la parte de FinOps, pero bueno, que ya hemos contado, nos hemos quedado sin tiempo. El tema es, bueno, mostraros un poquito la robustez que tiene el ecosistema de Google dentro de distintos proyectos que se pueden hacer en el cloud, en la modernización y en el Cloud Journey. Y bueno, mostrar un poco las capacidades también de SoftwareOne como proveedor de servicios y animaros, ¿no? Animaros a cualquier iniciativa que tengáis, pues que siempre contéis que por parte del fabricante hay muchas ayudas, sobre todo en las fases iniciales, en estas fases iniciales de assessment para entender qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, y luego incluso en fases posteriores también para mitigar el coste, ¿no? Los costes iniciales, sobre todo de la parte de inmigración. Por tanto, pues bueno, oye, esperemos que no haya sido muy tedioso, que os haya descubierto algunas cosillas, que nos hayáis identificado y nos metáis ahí en vuestro portfolio de proveedores, y si tenéis cualquier duda, consideración o comentario, pues no tengáis duda en comentárnoslo, en enviárnoslo por correo o en indicarlo incluso ahora aquí en este chat. Yo creo que ya es la 1, no hay... Ah, sí, es verdad. Me comenta que recibiréis una encuesta. Oye, si no os importa y la podéis rellenar, pues nos ayudáis también un poquito a dar feedback y a mejorar para sucesivas ocasiones. Y nada, agradeceros la presencia y agradeceros la atención en este ratillo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo.